Una de las definiciones académicas más acertadas es la de Robert Geber, que fue un gran numismático austríaco que murió a fines de los años 90, o en el 2000, que decía que es el estudio de las formas históricas del dinero. Esa sería la definición de Geber. Yo me atengo más a una cosa que incluye también las medallas, porque claramente, como yo creo que no quedan dudas, no hay una distinción tan clara entre lo que es el estudio de las monedas y el estudio de las medallas. ¿Por qué? Y porque si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una moneda y una medalla? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien? La moneda muestra un valor. O sea, que tiene escrito el valor. Puede tener escrito o significar un determinado valor que está generado por la comunidad, ¿no? Que tiene que está aceptado por una comunidad. No, pero yendo al objeto, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, esto que ves acá, Sí. ¿lo llegás a ver bien? Sí. ¿Qué valor dice? No tiene un valor puesto en la pieza, claro. Pero podría ser... No, porque, aclaremos un tema, porque ese es un tema que presenta muchas dudas a la gente. En principio, la denominación, que es lo que cuando dice el valor de una moneda, es una cosa moderna. Es una cosa que data de la época, o que sobre todo se populariza cuando las monedas ya no tienen valor intrínseco. Es decir, el hecho de que una moneda diga un valor es porque miente, entre comillas. O sea, porque si la moneda contiene el metal y el peso que corresponde a ese valor, no necesita poner un valor. Ese es un tema. Pero está bien. Vos decís otra cosa. Vos decís cuando algo es aceptado en forma general como una moneda por un determinado valor. Eso está bien, es correcto. Pero el tema es que hay muchas cosas que nosotros no sabemos si son medallas o son monedas. Eso por un lado. Es decir, por ejemplo, una pieza de 2 sólidos es una medalla de oro. ¿Es una medalla o una moneda? Porque la pieza de 2 sólidos no era una denominación usual o normal del sistema monetario romano, por ejemplo. Una pieza que de bronce, si querés, que pesa el doble que un sestercio, digamos, y que está acuñada en la Casa de Moneda de Roma, y que, por ejemplo, ¿no? Como esta, que es un medallón que pesa más del doble, pesa casi el triple que un sestercio, ¿no? Es un medallón de unos 70 gramos, ¿no? Y está acuñado indudablemente por la Casa de Moneda de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, digamos, hay muchas cosas que no sabemos si son monedas o medallas. No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. O sea, hay monedas muy grandes que pueden ser monedas o pueden ser medallas. Muchas monedas, por ejemplo, de época romana, provinciales. Muchas monedas que se salen de las denominaciones usuales, por ejemplo, la decadracma de Siracusa o la decadracma ateniense. Son monedas medalla, como se le dice, que es un término bastante... Las monedas conmemorativas. Por otro lado, un medio dólar, por ejemplo, de Estados Unidos, conmemorativo, de los que se acuñaron entre 1892 y 1950 y pico, 55, por ahí. Que es igual que un dólar, dice medio dólar, qué sé yo, pero se vendía $1. Para, supongamos, un acto benéfico, digamos, o lo que sea, o construir el monumento de la persona que aparecía en la conmemoración, por ejemplo. Es una moneda, es una medalla, es una moneda-medalla, digamos. Digamos que es tan dudoso el hecho de poder determinar si algo es efectivamente una moneda o es una medalla, y al mismo tiempo las medallas nos dicen tanto sobre las monedas, porque este medallón puede formar parte de una emisión de la Ceca de Roma en la época de Cómodo, por ejemplo. O un medallón puede ser una obra temprana de un artista que más tarde grabó puños de monedas, por ejemplo. Por otro lado, si una ciencia autónoma como la numismática se define en base a su objeto de estudio particular y a su sistemática particular y su lenguaje particular, no se puede dudar que la numismática tiene un objeto de estudio particular, que como digo son las monedas y las medallas, y una sistemática particular. Es decir, la numismática tiene su propia sistemática, su propia metodología científica, que es completamente diferente a la de los arqueólogos, a la de los historiadores, a la de los economistas, a la de lo que sea, de los historiadores del arte. Con los historiadores del arte tenemos bastante en común en el sentido que nosotros, a diferencia de los historiadores que estudian procesos, nosotros estudiamos cosas reales, cosas tangibles.
cosas de la realidad, podríamos decir. Pero basta ver cómo describe una moneda un arqueólogo o cómo prepara la ficha para una moneda en una excavación un arqueólogo para darnos cuenta que no entiende nada de numismática y que la metodología arqueológica no se presta en absoluto ni tiene nada que ver con la metodología numismática. Como por ejemplo, artista, periodo aproximado, materiales, bueno, todas esas cosas que básicamente no se aplican a una moneda, básicamente, porque las monedas se describen, se estudian y se describen de una forma completamente diferente a cómo trabajan ellos, por ejemplo. Ergo, podríamos decir entonces que yo creo que no hay duda de que la numismática es una ciencia completamente diferente, independiente, que sí, eventualmente puede ser útil, pero bueno, también la geografía, por ejemplo, es útil a la historia, y nadie dice que la geografía es una parte de la historia, o la economía es útil, y la historia puede ser útil a los economistas, por ejemplo, que se la pasan usando ejemplos históricos cuando estudian sus casos de economía, por ejemplo. Y nadie está diciendo que la economía y la historia sean ciencia, que la economía sea una ciencia auxiliar de la historia o viceversa o nada por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto para empezar a aclarar un poco dónde estamos plantados desde el punto de vista de nuestro interés en las monedas y sobre todo el estudio científico de las monedas, que es justamente la numismática. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, todo muy bien, entonces claramente el principal objeto de estudio de la numismática son las monedas, eso es evidente. Pero ¿qué son las monedas? Porque, como yo les decía, por ejemplo, una medalla no es una moneda, pero bueno, está dentro de nuestro objeto de estudio, porque se fabrican como las monedas, o se fabricaron a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, como las monedas, se estudian con la misma metodología, se describen con el mismo vocabulario científico. Entonces, claramente, digamos, estamos en un territorio conocido, pero hay cosas que nosotros, por ejemplo, o sea, primero tendríamos que definir lo que es la moneda, ¿no? Bueno, ustedes saben, sobre todo mis alumnos saben, que yo tengo una definición de la moneda que es muy amplia, que básicamente es todo objeto manufacturado con el fin de cumplir las funciones monetarias, es decir, las funciones del dinero, básicamente. Es un objeto físico manufacturado por el hombre con el fin de cumplir las funciones del dinero. Funciones del dinero o funciones monetarias, que no hay que entender funciones monetarias como funciones de la moneda, sino monetarias en el sentido en inglés, digamos, ¿no? Monetary, es decir, money, de money, digamos, ¿no? Del dinero, que son pago, cuenta y atesoramiento. Básicamente son esas tres. Medio de pago, unidad de cómputo de la economía y medio para atesorar riqueza, atesorar valor, cómputo medio para justamente acopiar, podríamos decir, valor económico. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, los billetes, por lo menos en la actualidad, son también moneda. Son moneda de papel, si quieren. Pero es que más allá de qué esté hecho, no importa de qué está hecha la cosa, en el sentido de que puede ser de oro, de plata, de bronce, puede ser de metal, pero también puede ser de madera, hay monedas de madera, hay monedas de vidrio, ha habido a lo largo de la historia, y hay billetes, por ejemplo, que son monedas de papel, y hay billetes de seda también, y qué sé yo, y ha habido billetes de tela, y ha habido billetes de cualquier cosa, con lo cual, básicamente, una cosa que cuando fue fabricada, el que la hizo tenía en mente proporcionar dinero, o sea, estar fabricando dinero, es moneda, y no importa en sí, en mi opinión, de qué está hecho ni qué es, básicamente. Con lo cual, podríamos decir que si ustedes ven, por ejemplo, esto, ustedes podrán decir, bueno, ¿esto qué es? Estos son los kissy pennies o kissy money, para los que no quieren darle el nombre de moneda, pero son una moneda, porque básicamente esta forma de dinero primitivo africano del África Occidental, que circuló hasta el año 1910 o 1920 aproximadamente, es dinero y es moneda, porque el que la hizo, cuando las hizo, tenía en mente que estaba haciendo dinero. O sea, no tiene ninguna otra función, digamos. Lo mismo que las monedas en forma de cuchillo chinas. Por eso les digo, una moneda no tiene por qué ser redonda. Probablemente al principio se usaron cuchillos como una forma de dinero, como una forma de bien de intercambio, de trueque.
Pero a la larga se convirtió en una forma de dinero, no de moneda aún, y cuando se empezaron a hacer cuchillos que no tenían filo, que no tenían el tamaño necesario para hacer un cuchillo, o una pala, por ejemplo, son monedas de puro y pleno derecho, porque son cosas fabricadas con el único fin de ser dinero. Eso ya no sirve más como un cuchillo, porque no tiene el tamaño necesario, no tiene el filo necesario, no tiene... Punto. Entonces son monedas. Todo eso es moneda. Así que ya les expliqué un poco, bueno, qué les parece, también díganme ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Creo que la numismática, efectivamente, creo que tenemos fundamento para decir que es la ciencia que estudia la moneda y las medallas, por lo que yo les expliqué. Y más o menos tenemos definido el objeto de estudio, que es la moneda. Ahora, ¿cómo estudia la numismática la moneda? La moneda y la medalla, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo siempre digo que se la puede encarar a la numismática como una serie de preguntas. Preguntas muy sencillas, preguntas muy básicas. Ante la moneda, ante el objeto monetario, ante su objeto de estudio, el numismático, el científico, se hace preguntas. Preguntas que pueden ser muy sencillas, ¿sí? Son preguntas que en inglés se las suele llamar, y en alemán también, las preguntas W. Porque casi todas las preguntas empiezan con la letra W. Como, por ejemplo, what, who, when, why. Of what también. Where. Exacto. Bueno, todas esas preguntas son las preguntas más básicas que alguien se puede hacer sobre algo. Entonces dicen, pero para hacernos preguntas básicas necesitamos una ciencia. Y ustedes se van a dar cuenta de que sí. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿qué? What, como quieran. Podemos decir qué es. O sea, y esa pregunta puede ser, la respuesta puede ser una moneda o una medalla, digamos. Y es una respuesta muy básica. No nos complicamos mucho. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, a ver. Toca directamente el pad. Ahí está. Ahora, si yo les pregunto esto, ¿qué es? Y usted me puede decir, bueno, esto es una moneda griega, por ejemplo. Y otro que sabe un poco más me podrá decir, bueno, esto es una moneda de Atenas, porque las conocen de los libros de filosofía, por ejemplo, etc. O me puede decir, incluso es una moneda clásica de Atenas, es una moneda del siglo V a.C. de Atenas. O me pueden decir, es una tetradracma de Atenas. Bueno, estas son, cada vez, como pueden ver, la respuesta a una pregunta tan básica y simple como ¿qué? Se va haciendo cada vez más compleja. Y para alguien que está avanzado en el estudio de las monedas griegas, todas esas respuestas son nimiedades, porque en realidad va a ir a cosas mucho más complejas. No, esto es una tetradracma de Atenas, del grupo Star, número tal, acuñada entre 455 y 449 a.C., por la postura de la cabeza de la lechuza y por el estilo de... Bueno, ¿entienden? Entonces, el qué, digamos, ¿qué puede ser qué denominación? Si la moneda tiene un determinado tamaño, un determinado peso, por más que nos diga de qué valor tiene, no dice en ningún lado esto es una tetradracma, ni dice 4, ni dice nada, sino que simplemente por el peso, etc. Entonces, ya ven cómo una pregunta tan básica como el qué se puede ir complejizando. Cuando los numismáticos estudiamos una moneda, nos hacemos toda una serie de preguntas que yo denomino preguntas numismáticas. Una es el qué, otra es el quién. ¿Qué es el quién? ¿Quién es? Bueno, puede ser quién aparece en la moneda, por ejemplo. Y en este caso tenemos la cabeza de la diosa Atenas, o Atenea, digamos. Pero el quién más relevante, que no hace a la mera descripción de la moneda, sino a su contextualización, etc., es histórica, geográfica, política, etc., es el quién, es la autoridad detrás de la emisión de la moneda. Y en este caso, la respuesta es la autoridad detrás de la emisión de esta moneda es Atenas. Concretamente, o mejor dicho en términos griegos clásicos, los atenienses. Porque para los griegos clásicos, Atenas era un lugar, no era un estado. El estado eran los atenienses. Por eso van a ver que todas las monedas griegas clásicas, y también muchas helenísticas de ciudades, y también muchas monedas de época romana, en griego, dicen el étnico en genitivo plural del gentilicio.
Es decir, no dice, acá no dice Atenas, dice la abreviatura de Athenaion, que quiere decir de los atenienses. Genitivo quiere decir aquello, digamos, posesivo o de origen, digamos. Gentilicio es el nombre de la persona según el lugar de donde viene. Y plural porque son todos los atenienses. Entonces, quienes están detrás de la emisión de esta moneda es un estado. Un estado que es un estado-ciudad. Es lo que los griegos denominaban la polis. La polis, o sea, la ciudad-estado. ¿Qué polis? La de los atenienses, concretamente. Bueno, como ven, las preguntas pueden parecer muy sencillas en apariencia, pero hay una forma científica, metodológica, de dar respuesta a esas preguntas. Y no simplemente contestar a la ligera lo que me parece. Y, bueno, ¿de qué el metal, de qué está compuesto? También es una pregunta que puede tener una respuesta muy básica y decir, bueno, es un objeto de metal, como suelen poner en los objeto, marque, los arqueólogos le ponen marque, objeto, metal, madera, no sé qué, arcilla. Bueno, no, nosotros decimos, claro, no, nosotros decimos es una moneda de plata. Y esto es lo básico incluso dentro de la numismática. Porque en realidad hay artículos y hay hasta libros sobre el de qué. ¿Qué quiere decir eso? Que la pregunta de qué, en el caso de esta moneda, por ejemplo, puede llevarnos a la lectura de la publicación de un artículo de composición de la tetradracma ateniense de la clase tal y tal, o de la serie tal y tal, según análisis espectrográfico por fluorescencia de rayos X, por ejemplo, ¿no? Que nos permite determinar, en algunos casos, la proporción exacta de plata, y eso nos dice cómo se refinaba el metal, si se refinaba de un método con un método u otro método, por ejemplo, en la antigüedad, que nos dice, por ejemplo, cuál es el origen del metal según las impurezas. Hoy en día, de la misma manera que se habrán oído hablar de que el petróleo, digamos, que está en el mercado por su huella, por una especie de huella genética, entre comillas, se puede determinar de qué zona, de qué pozo viene, digamos. Bueno, el metal muchas veces también. Por ejemplo, sabemos que muchas de estas tetradracmas de Atenas se acuñaban con plata del monte Laurion, que quedaba en el Ática, es decir, cerca de Atenas, justamente. Pero también hay muchas monedas que fueron acuñadas con plata, por ejemplo, de Tracia, de la zona de Tracia-Macedonia, donde había otro monte argentífero muy importante, que era el monte Pangeo, pero es completamente diferente la composición de esa plata. Es decir, la plata por ahí tiene la misma graduación. Por ahí, estas monedas por ahí dan 99,7, 99,5, 98,9 de plata, por ciento quiero decir. Pero la plata del Monte Laurion, por ejemplo, va a dar trazas de oro, por ejemplo. Y la la plata del Monte Pangeo va a dar trazas de oro, por ejemplo. Y la plata del Monte Laurion no, por ejemplo. Y la plata de las dracmas partas va a dar trazas de plomo, porque están hechas con plomo argentífero refinado. Y por ahí la pureza es la misma, ¿eh? No les estoy diciendo que las monedas son aleación con plomo, que tienen más plomo que plata, nada que ver. Son monedas de plata muy puras, pero las trazas que tienen muestran que en realidad lo que hicieron los partos en ese caso fue refinar enormes cantidades de plomo argentífero para sacar una pequeña proporción de plata, por ejemplo. Y esto, fíjense hasta dónde nos llevamos una pregunta tan básica como el qué, ¿no? Que el arqueólogo en su casillero marca metal, o plata, o metal blanco, cosas así, como suelen poner. Pues yo he visto hasta informe de arqueología que dice 19 monedas greco-romanas, por ejemplo. Ese es el nivel, digamos, ¿no? Bueno, claramente nosotros estamos en otra liga, es evidente, digamos, ¿no? Y lo mismo, si nos seguimos preguntando, si nos seguimos preguntando sobre entramos de nuevo. Si nos seguimos preguntando, sobre la autoridad de la moneda. Bueno, en este caso estamos ante una moneda cívica, podríamos decir. Una moneda. Después hay muchas cosas, ¿no? El por qué. ¿Por qué se emite moneda? Bueno, hay libros, hay bibliotecas sobre este tema. ¿Por qué se emiten las monedas? ¿Por qué se emite el dinero? Eso depende de la época, depende del periodo, depende del lugar, depende de muchos aspectos, digamos, ¿no? Hay muchos estudios que tratan de probar que en la antigüedad la causa primaria, por ejemplo, de la producción del dinero, es decir, de moneda, porque en la antigüedad no había otra forma de dinero que la moneda metálica, era la guerra.
financiar guerras, bueno. Pero, sin embargo, hay muchos otros objetivos por los cuales se puede emitir dinero. En el caso de la moneda ateniense, por ejemplo, si nosotros estudiamos la historia como una ciencia auxiliar de la numismática, en este caso, que también puede ser, o sea, si nos valemos de la historia como una ciencia auxiliar de nuestra ciencia sustantiva, para el estudio de nuestro objeto de interés, que es la moneda, vamos a ver que, por ejemplo, Atenas exportaba plata del Monte Laurion y para eso acuñaba las tetradracmas, por ejemplo. También podemos leer que en la época de Pericles, por ejemplo, un poco después de esta época, Atenas, el Estado ateniense, la ciudad, estaba involucrado en un amplio programa de construcción, por ejemplo, de obras públicas, como por ejemplo el Partenón, etcétera, 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 y la flota, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, tenemos otros elementos. Esto es el por qué. Y fíjense cómo podemos profundizar hasta bibliotecas sobre una sola pregunta numismática, como es el por qué se acuña una moneda. Si vamos, por ejemplo, a una moneda helenística, de uno de los reinos helenísticos, no de una ciudad allá, vamos a decir, bueno, claramente la autoridad detrás de la emisión es el rey, claramente. Bueno, en este caso es una moneda, es una tetradracma de oro o media mina, porque justamente una mina, ustedes saben que una unidad de cuenta nada más que era 100 dracmas. Media mina eran 50 dracmas, que era exactamente el peso de una tetradracma, pero en oro. Bueno, una tetradracma eran 4 dracmas. Bueno, y acá tiene una moneda de los reinos helenísticos, el periodo posterior a Alejandro Magno, y antes de que Roma se quedara con todo, podríamos decir. Bueno, la autoridad de la emisión es el rey ahora, por ejemplo. Ese es el quién en este caso. Pero también podemos decir, ¿y quién está en la moneda? ¿Quién aparece en la moneda? Porque ya vemos 4 personas, no un rey. Bueno, por empezar, fíjense que es muy interesante. Normalmente hay una especie de tradición de decir que el anverso de una moneda es el lado donde aparece el gobernante. Y por eso esta moneda está puesta así. Y el gobernante en este caso es Ptolomeo II, que es este que ven acá. Está con su esposa hermana, Arsínoe, y en el reverso quienes aparecen son Ptolomeo I, su padre, el padre de ambos en realidad, porque ustedes saben que los Ptolomeos se casaban con los hermanos, y su esposa, que no era hermana, pero a los efectos de esta moneda es convertida en hermana. Sin embargo, si ustedes leen el orden de la inscripción en griego, esto es el anverso y esto es el reverso. Por lo que dice es Theon Adelphon, es decir, de los dioses hermanos, básicamente. Eso es lo que dice. No viene el nombre del rey, no viene el nombre de la reina, no viene el nombre del padre del rey, que también aparece en la moneda, ni de la madre. Viene esta inscripción que es autoexplicativa, podríamos decir. De los dioses hermanos. Moneda de los dioses hermanos. Punto. Suficiente. Ya sabemos quiénes son los dioses hermanos. Son ellos. Bueno, tanto padres como hijos, quiero decir, ¿no? Bueno, la autoridad detrás de la emisión, en este caso, es justamente el rey. Pero no es algo autoevidente, podríamos decir. Mucho más claro y evidente, qué sé yo, un sestercio de Adriano, justamente, donde aparece justamente Adriano en anverso, su nombre, su titulatura en el anverso, etcétera, etcétera, y no caben muchas dudas de que esto es una moneda de Adriano. La autoridad de la emisión, el quién, en este caso, es indudablemente Adriano, ¿no? Después podemos ir a muchas preguntas del qué, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es una denominación? Es un sestercio, podemos decir, ¿qué es? ¿Qué conmemora, por ejemplo? Bueno, puede conmemorar la llegada, el retorno de Adriano de uno de sus viajes, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de qué? El metal, bueno, del metal hay libros también, porque esta moneda está hecha con oricalco, que es una superaleación monetaria desarrollada en la antigüedad, desarrollada en el mundo griego helenístico, y que los romanos usaban porque era infalsificable, justamente, que era un procedimiento secreto para fabricarlo, porque la usaban para monedas de alta denominación como esta y no querían que se las falsificaran, por ejemplo. Entonces seguimos con toda esta serie de preguntas numismáticas y cada tipo de moneda nos puede responder. Ahora nosotros vemos esta otra moneda que justo hablábamos con un exalumno acá hoy de Helio César. Y Helio César, ustedes dicen, bueno, es una moneda de Helio César, sí, pero la autoridad detrás de la emisión no es Helio César, es Adriano. Entonces eso va a hacer que, si ustedes agarran el catálogo amateur,
van a encontrar esta moneda entre las monedas de Helio César. O sea, buscan a Helio César más o menos en el índice y encuentran las monedas de Helio César en la parte correspondiente cronológicamente. Sin embargo, si ustedes agarran un catálogo académico, puede ser el RIC o el MIR o algún catálogo de estos, digamos, van a ver que Helio César no aparece. Helio César aparece dentro de las monedas de Adriano, porque fue el que acuñó estas monedas. O sea, Helio César era el César, es decir, el heredero de Adriano. Entonces, el quién nos permite saber dónde vamos a encontrar esa moneda. ¿Entienden? Y si seguimos con el tema del quién dentro de la moneda como pregunta numismática muy importante, pero también vamos a ver, y esta moneda también nos permite hablar del dónde, que es otro tema muy importante. Esta moneda, por ejemplo, el quién, ustedes dirán, bueno, quienes conocen un poco dirán, bueno, es una moneda de Adriano, provincial. Sí, es un asario, un bronce, un as de Beritos, es decir, la actual Beirut, en el Líbano, antigua Beritos en Fenicia, un acuñado a nombre de Adriano. Sin embargo, ¿quién es la autoridad detrás de la emisión? ¿Es Adriano? No, porque es una moneda cívica. Básicamente, la autoridad está designada en el reverso en este caso. Es la colonia, porque Beritos era una de las pocas colonias romanas en esa época, en Medio Oriente, digamos. Es decir, una especie de Roma en miniatura, una pequeña Roma, podríamos decir. Una ciudad fuera de Roma, pero donde todos eran ciudadanos romanos. Y la autoridad de emisión es una moneda municipal. Por lo tanto, la autoridad de emisión no es el emperador, es la ciudad. ¿Entienden? Y luego tenemos una pregunta importantísima. Para muchos, la más importante, o una de las más importantes, sin duda, que es el dónde. ¿Dónde se acuñó una moneda? ¿Dónde circuló? ¿Dónde se emitió, por ejemplo? Bueno, el dónde es una pregunta justamente muy importante. Y el dónde puede querer decir un montón de cosas. ¿Dónde se descubrió la moneda? Nos puede dar una pista de dónde se emitió, dónde circuló o dónde se acuñó. Pero ese es un dónde. Otro dónde, el dónde ese le interesa a los arqueólogos, por ejemplo. A nosotros generalmente nos interesa más dónde se emitió, que no necesariamente es dónde se acuñó. Es decir, muchísimas monedas se acuñaron en un lado y se emitieron en otro. Por ejemplo. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, ahora se está mandando a imprimir billetes, no me acuerdo si Inglaterra, China, no sé dónde. Y ahí tiene un buen ejemplo. Y esto no pasa ahora solamente con la globalización del siglo XXII, o XXI, perdón, que ya está llegando a su fin, podríamos decir, la globalización, o de los años 90, o 2000, cuando estaba en su pleno vigor, sino que es algo que pasa desde la antigüedad. Los romanos tuvieron un primer momento de globalización, si ustedes quieren. Porque fíjense que el mundo romano, la Pax Romana, fue una primera globalización. En muchas cosas los romanos nos adelantan un mundo premoderno, digamos, cuando el resto del planeta vivía en la edad de hierro, podríamos decir, ¿no? Básicamente, y los romanos muestran una civilización prácticamente premoderna. O sea, que nos confunden en el sentido que a veces nos parecen tan actuales, digamos, que bueno, dan lugar a los chistes de Asterix, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos presentan cosas chocantes, digamos, que no, o sea, hoy en el mundo de hoy no tendrían sentido, digamos, serían atrocidades, eran muy crueles, por ejemplo. Pero sin embargo, lo que hace la globalización, entre comillas, del mundo romano, esto ya nos muestra, por ejemplo, elementos que se adelantan a la actualidad. Por ejemplo, era muy común que en una determinada ceca, en una provincia, se acuñaran monedas para toda una serie de ciudades. Por ejemplo, según los últimos estudios de Butcher, un gran numismático británico, la ceca de Antioquía del Orontes produjo acuñaciones para un montón de otras cecas, en Siria sobre todo. Por ejemplo, Cirrus en Cirréstica, Hierápolis, Beroea, etcétera, toda una serie de secas en el norte de Siria y en la Comagene, que las monedas son acuñadas en Antioquía. ¿Cómo sabe Butcher? ¿Cómo se dio cuenta? Porque estudió un montón de monedas y descubrió que no solamente los grabadores son los mismos, sino que además encontró que hay cuños que se usaron para acuñar, cuños de anversos que se usaron para acuñar monedas de Antioquía, es decir, con reversos propios para Antioquía, y con reversos propios para Beroea, para Cirrus, para Hierápolis, por ejemplo. ¿Entienden?
Bueno, entonces el dónde puede ser muy obvio y podemos decir, ¿dónde? Bueno, qué sé yo. Dice Colbert, es de Veritas. Esta moneda se acuñó en Veritas. Sí, probablemente esta moneda se acuñó en Veritas. Fue emitida definitivamente en Veritas y circuló probablemente también en la zona de Veritas. Es decir, en Veritas, en la antigua Beirut y su Corá. Su Coré, en su área de influencia, digamos. Pero hay muchos casos, como yo les estoy explicando, que no. De hecho, hay monedas para ser emitidas en provincias que fueron acuñadas en la Ceca de Roma también, por ejemplo. Y después podemos ir a cosas ya mucho más complejas en lo que hace la autoridad, detrás de la emisión, la Ceca, etcétera, etcétera. Pero, digamos, por ejemplo, si ustedes ven esta moneda es un estáter de oro bajo, podemos decir, de Rometalques I, rey del Ponto, rey del Bósforo, perdón. Es una moneda de Crimea, de época romana de Crimea, de la época de Adriano también, fíjense. Y entonces podemos preguntarnos por el cuándo, y el cuándo puede dar muchas respuestas, como decía. Podemos decir, bueno, época griega. Bueno, el arqueólogo lo resuelve, por ejemplo, en el libro de las momias, El Valle de las Momias de Oro de Zahi Hawass, lo resuelve diciendo monedas greco-romanas. Punto, ya está, ¿no? Pero nosotros vamos a decir, bueno, época de Adriano, porque aparece Adriano, evidentemente. Época de Rescuporis. Podemos combinar las fechas de reinado de Adriano y de Rescuporis y nos va a dar una idea más o menos aproximada de qué año es, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, fíjense que esta moneda, además, por ejemplo, tiene una fecha. ¿Qué es esto que ven acá? Son estas tres letras que ven acá, que es la Y, la lambda y la alfa. Y esto es el año 431, que es de la era del Bósforo. Bueno, esto equivale al año 134-135 de nuestra era, concretamente. Entonces, fíjense con qué precisión se puede dar respuesta a una pregunta como el cuándo. Podemos decir hasta el año exacto en que se acuñó moneda. Es más, muchas emisiones de monedas romanas, sobre todo del siglo III, que se han estudiado hasta el agotamiento y la exhaustión, podríamos decir, se fechan a veces por trimestres y por meses exactos de acuñación. Y a ese es otro nivel de dar respuesta al cuándo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno. Las monedas árabes tienen la ventaja de que nos dicen en qué lugar exacto, casi siempre, y en qué, las monedas árabes clásicas, quiero decir, ¿no? O monedas islámicas o arábicas, para usar el término más correcto, porque en realidad, bueno, son las monedas que están en árabe, ¿no? Pueden no ser islámicas, pueden no ser árabes, en este caso estamos con una moneda de una dinastía turca, por ejemplo, ¿no? Irania. Porque estas monedas nos dicen en el margen toda la información que queremos saber. Son muy disfrutadas por los numismáticos cuando saben leerlas, sobre todo. Esto es un dinar de oro de la Ceca de Suk al-Hawass. Esto queda en Irán actualmente, del año 398 de la Égira. ¿Correcto? Bueno. Ahora, también las monedas pueden ser engañosas. Las monedas son muy importantes, porque de hecho han sido numismáticos quienes han, por ejemplo, determinado los mapas de determinados imperios en determinada época en base al estudio de las monedas. Cosas que muchas veces no se conservan en los textos históricos. Y los numismáticos claramente dicen, bueno, si en este momento, en esta Ceca, en este año, se acuñó una moneda, como es el caso de esto, sabemos que este imperio, controlaba esa ciudad en ese momento. Y controlaba su región, por ejemplo. Toda información que es inaccesible a los historiadores de otra manera. Sin embargo, como yo les decía, estas monedas pueden ser engañosas también, porque cuando nos preguntamos sobre el quién, por ejemplo, los numismáticos podemos decir, bueno, ¿quién? Bueno, Suk al-Hawass, año 398, y en el reverso aparece el mencionado, el califa al-Radí, el califa Abasi al-Radí. ¿Pero es una moneda básica? No. La moneda no es abácida. La moneda es una moneda de la dinastía Búshida o Buwájida, que es la primera dinastía importante chiita. Chiita de los 12, perdón. A diferencia de los fatimíes, que son de la misma época, un poquito anteriores, pero son chiitas de los 9. Otra secta, otra rama de la misma secta, digamos, islámica. Pero fíjense que
el nombre de califa aparece en la posición clásica importante, que es al final de la inscripción, pero aparece también mencionado Baja al-Daula, que es uno de los hermanos búshidas, uno de los emires chiitas, que básicamente eran los... De hecho, el califa básida, en esta época, el papa, entre comillas, de los musulmanes, estaba prisionero de estos tipos directamente, que además eran chiitas, es decir, que ni siquiera lo reconocían como su... Pero, por una cuestión de dar valor al dinero, etc., lo siguen mencionando, lo siguen citando en las monedas. Con lo cual, fíjense hasta qué punto es complejo incluso la pregunta ¿quién? ¿No? ¿Quién está detrás de una emisión, por ejemplo? ¿Cómo? Es otra pregunta, el cómo, digamos, es otra pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista de la numismática. Y el cómo puede hacer referencia, o suele hacer referencia principalmente, a... bueno, esto de las preguntas numismáticas les quiero aclarar, no lo va a encontrar en ningún otro lado, o sea, esto lo inventé yo, quiero decirlo, se me ocurrió a mí, quiero decir, no es que van a agarrar un artículo de numismática y decir, esta pregunta es sobre el cómo, o sobre el dónde, sobre el qué, no, esto es una cosa que yo les explico para que lo entiendan, nada más. No es algo que esté difundido, digamos, en el ambiente académico. Es justamente algo que hace a la enseñanza de esto. El cómo, obviamente, va a ser referencia más que nada a cómo se hacen las monedas, cuál es la forma, la técnica, la manufactura que se hacen las monedas. Obviamente, si usted agarra un billete moderno, es una cosa que está impresa en papel, y, digamos, pero hay un montón de métodos de impresión. Con la moneda metálica pasa lo mismo, hay un montón de métodos de producir monedas metálicas. Obviamente uno está muy familiarizado con el método de la acuñación, que básicamente es golpear entre dos cuños o improntas un cospel metálico para imprimir los diseños de anverso y reverso. Sin embargo, ha habido otras tradiciones técnicas a lo largo de los siglos para la producción de moneda. Por ejemplo, en el otro gran polo cultural de la humanidad, que es China, digamos, la tradición era la fundición de monedas. Y aún dentro de una misma tradición de producción de moneda metálica, por ejemplo, tenemos que puede haber evolución, puede haber cambios. No es lo mismo una moneda primitiva, fundida, muy antigua, como puede ser esta, que está fundida en moldes de arcilla, etcétera, etcétera, que las monedas fundidas posteriormente, por ejemplo, a partir de la dinastía Tang, que se fundían en moldes de arena fina de alta precisión, que tiene el resultado que uno le dice, pero esto no es fundido. Sí, es fundido. Es fundido con una tecnología, digamos, de fundición que fueron desarrollando los chinos a lo largo de 2000 años, básicamente. O sea que llegaron a cosas muy perfectas, digamos, en lo que hace la fundición de monedas. Y lo mismo pasa, bueno, hay otras tradiciones que no pervivieron, como por ejemplo la plata punzonada, y hay muchas otras, las monedas estampadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero esto es típico de la India, por ejemplo, del norte de la India, de los primeros siglos, de las primeras monedas justamente nativas de la India. Y lo mismo pasa con la moneda de tradición occidental, digamos, que la pregunta del cómo puede hacer tanto a cómo se acuñó como cómo se produjeron los cospeles también, porque una moneda puede ser acuñada a mano, como podríamos ver, qué sé yo, una tetradracma de Siracusa, de Otena, y también, pero los cospeles pueden haber sido producidos fundidos, pueden haber sido producidos cortados, pueden haber sido producidos en molde, pueden ser producidos en rebanadas de un tubo cilíndrico, digamos. O sea, un montón de métodos de producción del cospel. Y ha habido, por ejemplo, Selwood, que fue el gran experto de la moneda de los Arsacia, de los partos, dedicó muchos años de estudio y dio muchas conferencias y publicó muchos artículos sobre los métodos de producción, justamente. ¿Sí? Que no solamente hacen a el método básicamente decir, no, listo, fundida o acuñada, sino a las distintas formas de fundir y acuñar y a las distintas formas de manufactura del cospel. No es lo mismo, por ejemplo, una moneda cortada, o un cospel cortado, como son las llamadas macuquinas, por ejemplo, que una moneda con un cospel que fue mecanizado, que una moneda con un cospel que fue recortado, como por ejemplo, o sea, una moneda medieval europea de Europa Central, por ejemplo, puede estar acuñada en un cospel, puede estar perfectamente acuñada a mano, como una macuquina, pero el cospel puede estar recortado, puede estar mecanizado, laminado, un montón de procedimientos que le va a dar un aspecto completamente diferente a la moneda.
comparen esto, que es una moneda acuñada a mano en un cospel recortado, con una moneda del mismo estado, podríamos decir, porque es del Reino de España, básicamente, pero producida en un ingenio, ¿eh? O sea, una de las primeras monedas mecanizadas. Esta es la ceca de Segovia, donde se acuñó esta moneda, fue la primera ceca mecanizada de España. Y estamos dentro todavía de los primeros dentro del primer medio siglo de la primera temprana mecanización de la acuñación. Las primeras máquinas surgen hacia fines del siglo XV, principios del siglo XVI. La primera máquina que se monta específicamente para acuñar moneda mecanizada es el Moulin de Cétu en París, en el año 1550, y esto es de 1589, o sea, estamos menos de 40 años después. Y estas primeras se empezaron acuñando en 1586 en Segovia, con lo cual, bueno, y comparen entonces la manufactura de esto, cospel mecanizado, acuñación mecanizada, todo, básicamente, este es un cospel que está hecho en base a una máquina laminadora, luego recortada también de forma mecanizada y finalmente acuñada en una máquina. Bueno, el resultado es completamente diferente. Y puede haber monedas que están acuñadas en cospeles mecanizados, laminados, etc., pero a mano. Por ejemplo, las monedas inglesas de la serie de plata fina de Eduardo VI, por ejemplo. Etcétera, 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 etcétera. Todas estas hacen a la pregunta del cómo. ¿Entiendes? O finalmente puede ser una moneda acuñada en una máquina automática, en una máquina de vapor, como por ejemplo el Cardwell Penny y el Cardwell Twopence, que son las primeras monedas acuñadas con maquinaria automática, podríamos decir, la ceca de Soho. Y esto es lo que hay ahora, básicamente. Y aún así esta moneda no se ve igual que las de ahora. Digamos, tiene mucha diferencia con la moneda de ahora. De hecho es mucho más hermosa, por supuesto. Yo creo que hay una especie de caída libre de la calidad del arte y de todo, digamos, de la antigüedad hasta la actualidad. Pero, digamos, pero claramente, digamos, estamos ya en nuestra época. Digamos, porque esto es una moneda contemporánea. Con lo cual, digamos, y como reflexión final, para no robarles tanto tiempo con esta charla, que ya empezó tarde y ya estamos llegando a la hora, y quiero dejar algún momento para que el que quiera hacer preguntas pueda hacerlas. Digamos que entonces la numismática no solamente, digamos, o sea, no es una provincia de la historia, ni es una ciencia auxiliar de la historia o de esto o del otro, sino que es una ciencia que ha brindado además conocimientos de una importancia descomunal. Si, por ejemplo, vemos esta que vemos acá, que es una tetradracma de Menandro, un rey indo-griego que gobernó en el siglo, a mediados del siglo segundo, a mediados del siglo, creo que estoy bien, sí, mediados del siglo segundo antes de Cristo, fue la primera moneda cuyo fue el primer nombre que se leyó y la primera cosa que se leyó en escritura jarostí, que es la escritura más temprana que aparece en el norte de la India. Y esto lo hizo un numismático, por supuesto, James Prinsep, que lamentablemente murió muy joven, que era el director de la Casa de Moneda de Calcuta y era numismático además. Y que es muy respetado y querido todavía hoy en día en la India. Lamentablemente no resistió las enfermedades tropicales y murió antes de los 40 años. Pero Prinsep justamente descifró, y yo en el Museo Británico pude ver sus cuadernos de notas, justamente manuscritas, de él, en el momento en que él descifraba las inscripciones en jarostí, gracias a que estas monedas, justamente las monedas indogriegas, por ejemplo, son una piedra de Rosetta, como pueden ver, porque tienen una inscripción en griego en el verso y una inscripción en jarostí en el reverso que dice exactamente lo mismo. Esto que Prinsep justamente logró develar, básicamente descifró la escritura jarostí. Y después descifró también el Brahmi, que es la otra escritura del norte de la India antigua, lo cual fundó los estudios indológicos, porque básicamente los textos antiguos, en las escrituras de estos prácritos son derivados del sánscrito, ¿no? Estos prácritos del norte de la India no se podían leer antes, ¿entienden? Bueno, estos son los aportes que han hecho los numismáticos, por ejemplo. Entonces ya van mucho más allá de la historia. Estamos hablando de que
Los estudiosos del budismo deben esto a la numismática, ¿entienden? Por ejemplo, los estudiosos de la filosofía antigua, de la filosofía de la India antigua, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordad también que la numismática, las monedas, digamos, no son parte del patrimonio arqueológico de una nación. Porque hay una idea muy autoritaria detrás de eso. Decir que las monedas son, por ejemplo, que las monedas que se excavan, supongamos, en Italia, son patrimonio del pueblo italiano y qué sé yo, y del patrimonio arqueológico, qué sé yo, y que solamente las pueden tocar los arqueólogos y no sé qué. Básicamente es negar todos los aportes que han hecho numismáticos, como, por ejemplo, James Prinsep, en el caso de... Por lo mismo que podrían decir los indios también, pueden decir, o lo dicen en muchos casos, no, las monedas indias, todo el patrimonio de... Entonces todo dormir en un museo hasta que un arqueólogo indio tenga ganas de meterse con el tema de las monedas. Para la eventualidad de que eso pase, digamos, ¿no? Y quienes han hecho los aportes sustantivos, en la mayoría de los casos no han sido gente que vivía en los países donde aparecían esas monedas. Con respecto a la moneda parta, que básicamente toda la historia dinástica del Imperio Parto está prácticamente, tiene dos fuentes, podríamos decir. La numismática y las inscripciones que aparecen en cuneiforme, por ejemplo, en Babilonia, qué sé yo, y algún texto, alguna noticia vaga en algún texto, digamos, histórico muy vago y muy impreciso. Y los numismáticos son los que han establecido. Y Selwood, justamente, que es un numismático que era ingeniero forestal, aclarémoslo, no era arqueólogo ni era historiador, era ingeniero forestal, Selwood, fue el que inició los estudios serios sobre la numismática parta. Y la moneda parta es fundamental, porque si se fijan, por ejemplo, bueno, esta es una dracma de Frates III, pero las dracmas, que son las monedas que más frecuentemente se ven, no dicen nada, pero las tetradracmas, que están acuñadas en la antigua ciudad de Seleucia, una ciudad griega, podríamos decir, una de las antiguas capitales del reino Seleucida, de los reyes Seleucidas, de Babilonia y Siria, etc., llevan la fecha en años de la era Seleucida todavía, y no solamente el año, sino el mes. Y esto permite, claramente, fechar las monedas y establecer los reinados con precisión. Y saber que, por ejemplo, en el mes de enero del año 47 de nuestra era, esta seca la controlaba Gotarse II, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Selwood era iraní, era iraquí, no, era inglés. ¿Qué se le va a hacer? Y lo mismo podemos decir de los aportes descomunales que han hecho numismáticos como Bellinger, que era norteamericano, que hizo aportes monstruosos al conocimiento de la moneda provincial de las provincias romanas orientales, por ejemplo, que trabajó clasificando las monedas de las excavaciones de Dura Europos, de Troya, etcétera, etcétera, etcétera. O, bueno, ni hablar de Edward T. Newell, que fue el verdadero fundador del estudio científico, podríamos decir, de la moneda de los reinos helenísticos, ¿no? Tal como se la... O sea, básicamente lo que se estudia hoy de las monedas de los reinos helenísticos es simplemente, digamos, tratar de construir sobre lo que desarrolló Newell, ¿no? Corregir, refechar, más o menos, y más de una vez Taylor, por ejemplo, que es otro numismático que se dedica a las monedas de los reinos helenísticos, y que es australiano, además, ha demostrado que muchas de las atribuciones que se le discutieron a Newell en realidad estaban bien. Y Newell no era tampoco arqueólogo, no era historiador, era el hijo de un millonario que creo que, no me acuerdo si fabricaba vagones de trenes de lujo. Bueno, esto es un poco la presentación de lo que quería hablarles, porque bueno, dijimos un tema de numismática e historia, y un poco distinguir un poco lo que es la numismática de lo que es la historia, que digamos... yo creo, como Marx, que en el fondo puede ser que se podría decir, Marx dice que la historia es la única ciencia que existe, ¿no? Que podría ser, digamos, porque bueno, dice, todo lleva a lo mismo, a la historia del hombre, ¿no? Todo puede verse desde el punto de vista de la historia del hombre. Pues si dice, incluso si decimos el estudio de los planetas y qué sé yo, el origen de la Tierra, qué sé yo, empieza todo con el Big Bang y termina con el hombre, digamos, en el siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Es una especie de, todo es historia, digamos, ¿no? Pero claramente, si distinguimos distintas ciencias, no podemos decir que la numismática es una parte de historia, una provincia de la historia, ni mucho menos que es una herramienta auxiliar de la historia meramente. Hasta acá
lo que les quería decir hoy. Quiero que tengan oportunidad también de hacer las preguntas que ustedes quieran. ¿No hay preguntas? Damián, Sí. vos hablabas de la globalización de los primeros aspectos. Sí. Ahora, una cosa interesante es que en la época culmine del Imperio Romano, en el siglo I, siglo II, Sí. vos tenés que hay otros estados grandes en Eurasia. O sea, están los partos, Sí, claro. después tenés los Puyan, y están los chinos, están los Han, los Han. Sí, sí, Y sí. eso creó una especie de globalización, porque tenías 4 o 5 estados bien hechos que permitían el comercio. Sí, pero, digamos, hay una diferencia. Es cierto, la ruta de la seda, digamos, unía todo esto, pero no estamos ante una globalización al mismo aspecto que podríamos decir. No, la hora no es un... No, pero básicamente, No, pero... claro, no, porque ¿qué pasa? La ruta de la seda, digamos, que era el nexo entre estas civilizaciones, básicamente, hacía, digamos, era una conexión indirecta, en el sentido que básicamente los productos de la ruta de la seda, que era seda, esencialmente, ¿no? Vos, por ejemplo, estabas en Nankín, digamos, eras un comerciante de Nankín y yo era un comerciante, digamos, que venía de Sichuan a comprar seda. Y yo te pagaba el precio de Nankín porque sabía que en Sichuan la seda valía el doble, ¿entendés? Entonces, compraba, cargaba mis camellos, mi caravana, digamos, y me iba a Sichuan, donde le vendía mi seda, la seda que te compré a vos, a otro, a él, que era un mercader de Turfán. Y él me la compraba porque sabía que en Turfán la seda valía el doble que en Sichuan. ¿Entendés? Bueno, lo conocías a él. Y él se iba, cargaba con su caravana, y se iba a Kashgar. Y ahí se la vendía a él, que era el mercader de Kashgar, al precio de Kashgar. O sea, duplicaba con él. Estoy simplificando, ¿no? Y él, el mercader de Kashgar, se iba hasta Seleucia con la caravana. Y ahí la vendía al precio que él sabía que era el doble de lo que él le había pagado. ¿Entendés? Y ahí se la compraba a él, que era el mercader de Seleucia, que la llevaba a Palmira con él. Y el de Palmira se la vendía un poco más al que la llevaba a Antioquía, etc. Con lo cual, claramente, digamos, por eso, obviamente, la seda, que era un tejido barato, o relativamente barato en China, cuando llegaba el Imperio Romano, salía una fortuna. Mirá, en el edicto de precios máximos, que fue uno de los temas que estuvimos discutiendo en las charlas que hacemos en el canal, los dos productos más costosos de la lista de precios máximos del edicto Diocleciano de noviembre del 301 son un león macho vivo de primera calidad y 1 libra de tejido de seda teñido con púrpura. Ambas cosas valen lo mismo, 150.000 denarios comunes. O sea, pero ¿qué te quiero explicar con esto? Que básicamente la globalización no era así, era indirecta, podríamos decir. O sea, en el sentido que vos, que eras el mercader de Nankín, a él, que era el mercader de Antioquía, no lo viste en tu vida, ni sabés ni cómo se llama, ni quién es, ni nada. O sea, ¿entendés? Esto totalmente indirecto. A veces se vendía la caravana completa con camellos y todo, a veces se vendía la cara, y muchas veces, mucha de los sedes, qué sé yo, quedaban en el camino. ¿Y por qué eran tan ricos los cuyanos y los partos y más tarde los asánidas? Porque eran la aduana principal de la ruta de la seda, básicamente. Nadaban en dinero. Porque eran la aduana principal de la ruta de la seda. Todo lo que pasaba, todo el comercio que pasaba entre Oriente y Occidente, mordían de ahí, básicamente ellos. Sí, cuando se cayó ese comercio fue cuando empezaron a... Obviamente, siglo claro. XV, chao. Claro, obviamente. Bueno, entonces, básicamente hubo muchas instancias de globalización en distintas escalas. Por ejemplo, en el bronce final, vos tenés una especie de globalización también. En el sentido que, por ejemplo, viste, tenés, el tratado de Kadesh, de la batalla de Kadesh, que yo, pero vos ves en el tratado que se dice después entre los egipcios y los hititas, y ves que es como un club de varios países que son todos amigos y qué sé yo, que nosotros somos las potencias civilizadas, qué sé yo, y comerciamos entre nosotros, y hay cartas, hay correspondencia, y se escriben los cretenses con los egipcios, y los egipcios con los hititas, y los cretenses con los babilonios, y todo es así, y hay una especie de globalización en ese mundo, digamos, del Mediterráneo oriental del bronce tardío, ¿no? Todo eso lo arrasa
el colapso del bronce final, digamos, ¿no? Que es la llegada de los pueblos del norte del mar y todas esas cosas, digamos, ¿no? Que se colapso. Bueno, hay un profesor norteamericano que publicó hace poco un libro que se llama 1177, el año que el mundo se cayó, digamos, ¿no? Bueno, concretamente, bueno, ahí él contaba una charla que dio también, que dice que el rey de Babilonia, no me acuerdo si es Nabucodonosor, quién, digamos, dice que le manda, que recibe varias cosas, dice que le trajeron de comercio. Claro que tengan en cuenta que en la edad de bronce el comercio es, como solían decir los historiadores, digamos, de mediados del siglo XX, ¿no? Era ínfimo y exquisito, en el sentido que era un comercio muy limitado, digamos, y de bienes de hiperlujo entre gente de alta jerarquía. No era el comercio que había, por ejemplo, en la época griega, ¿no? Donde se compraban cereales para alimentar a la población de una ciudad y cosas así. Eran bienes para un cliente, digamos. Claro, entonces el rey de Babilonia dice, una daga, no sé qué, dice, recibió una daga, dice, y un par, dice, de sandalias cretenses que no le gustó y las va a devolver. Tipo como ahora, ¿no? Que compras por eBay o no sé. No me gustó y tengo un privilegio de devolución de 15 días, así que lo voy a devolver, digo. Bueno, digamos, también, digamos, hay instancias de globalización, pero limitada, digamos, ¿no? Porque, digamos, no es la misma... Bueno, pero en el Imperio Romano, efectivamente, sí que había una globalización tremenda. O sea, se dan muchos fenómenos de la globalización moderna. No es ya, como te digo, una cosa de bienes de lujo limitados, sino que tenemos que, por ejemplo, qué sé yo, los arqueólogos descubrieron que prácticamente toda la cerámica usada en Palestina, ¿sí?, se fabricaba en una aldea. ¿Okay? Toda la cerámica prácticamente que se usaba en Palestina se fabricaba en una aldea. Directamente, no me acuerdo el nombre de la aldea. Pero bueno, hay que tener en cuenta además que una aldea, o sea, uno que dice una aldea son una villa con 4 casas. No. Una aldea puede ser, o sea, Cafarnaúm, por ejemplo, que aparece en el Nuevo Testamento, que Jesús andaba por ahí, qué sé yo. Cafarnaúm era una aldea gigante, mucho más grande que casi cualquier ciudad de Galilea. Lo que pasa es que la diferencia entre una aldea y una ciudad es que en la aldea viven campesinos y sus trabajos, sus actividades están vinculadas con la vida de campo. En una ciudad viven ciudadanos, entonces hay mucha gente que sabe leer y escribir, ¿entiendes? Es completamente distinto, digamos, ¿no? Pero el tamaño no tiene que ver con o sea, había aldeas gigantescas. Bueno, entonces esto ya marca o sea, por ejemplo, en el norte de África se producía la terra sigillata, que era un tipo de cerámica que se usaba en absolutamente todo el Imperio Romano, en todo el Imperio Romano y más allá. Se exportaba a otras regiones del mundo también. O sea, terra sigillata aparece en Polonia, digamos, en Rusia y así creo que se ha descubierto hasta en la India, por ejemplo. Y obviamente ni hablar de España, Italia, Germania, qué sé yo. Entonces, claramente ahí estás ante otro nivel de globalización. Podrías pensar que el Imperio Romano era como una especie de mercado común mediterráneo. Era un mercado común, claro, sí, pero era un solo estado. Los bárbaros que estaban arriba y en el sur giraban medio de esas rutas comerciales alrededor de ese mercado, ¿no? Sí, claro. Y vos decías cuando se acabó la ruta de la seda, qué sé yo. Pero fíjate, por ejemplo, la Pax Mongólica, que en un primer momento fue un colapso de la civilización también, digamos, la aparición de los mongoles, pero con el tiempo se convirtió en otro fenómeno de globalización también. O sea, floreció el comercio y todo gracias al Imperio Mongol, porque no había frontera, no había... Y vos fijate que a Marco Polo le dieron una especie de cosa que no sabría decirle si podía ser estudiada incluso desde el punto de vista numismático, que se llamaba la paisa, que era el pasaporte, que era un medallón de oro, básicamente, una placa de oro, que estaba en mongol y decía, les habla más o menos, ¿no? Les habla el Gran Khan. El portador de esto, el que lo toque le corto la cabeza, básicamente, ayúdenlo, facilítenle todo lo que necesita y pide, denle libre paso por donde él quiere. Es un pasaporte, básicamente, pero extendido directamente por el Gran Khan de los mongoles. Y con eso, Genghis Khan viajó la familia de Genghis Khan viajaron de Venecia a China. O sea, más globalización que eso, imposible, digamos, ¿no? O sea que también hubo aspectos, digamos, poco después de eso desapareció el Imperio Mongol, porque bueno, justamente el último verdadero Gran Khan reconocido por todos los estados mongoles, digamos, del imperio, fue Kubilai Khan, justamente. Pero bueno, en fin. ¿Más preguntas?
Sí, Una consulta. En los límites del Imperio Romano, sí. ¿se tenían en cuenta por la acuñación en la provincia conquistada o por las acuñaciones militares cuando llegaba el Imperio, cuando llegaban las tropas en la conquista? ¿Cómo delimitaban los numismáticos los límites del Imperio? No, bueno, tu pregunta es si se... Si era a través de la incursión de las tropas, a través de una ceca móvil, Ajá. o ya en el lugar conquistado cuando estaba establecido. No, tenés el caso de secas militares Sí, por el militar, ejército claro. imperial, Ujú. digamos. Yo, o sea, soy uno de los principales sostenedores de eso. Digamos que muchas monedas que se atribuyen a ciudad tal o qué sé yo, en realidad son acuñaciones de una seca militar que iba con el ejército, Claro. digamos, básicamente. Esencialmente, sobre todo en el siglo II y en el siglo III, más que nada. Pero también, bueno, siglo I. Otra de las muchas veces en lo que hace a la pregunta del por qué, si vos te fijas, muchas acuñaciones, que por ejemplo son las acuñaciones que hace, por ejemplo, Trajano en las secas de Siria durante su reinado, sobre todo de tetradracmas, etc., que hay una floración impresionante, qué sé yo. Por ejemplo, Nerva casi no acuña. Adriano acuña poco al principio de su reinado. Por ejemplo, en Antioquía, en Tiro. Y Trajano, carretadas de monedas. Por ejemplo, Domiciano no hay casi monedas, y Vespasiano tiene una carretada de monedas. ¿Y entonces por qué? Y porque básicamente todas esas monedas que acuña Vespasiano y Tito, pero bajo su padre Vespasiano y luego Trajano, son acuñaciones que están vinculadas con operaciones militares a gran escala, básicamente. Una, la guerra judea, básicamente, la revuelta de los judíos, que termina en buena medida en su fase principal con la captura y destrucción parcial de Jerusalén por parte de Tito, César, heredero, pero general al mando de las operaciones, luego que su padre va a hacer su apuesta al poder, exitosa por cierto, a Roma, y Trajano la guerra pártica, que es otra. Porque esto nos muestra también el tema de estas grandes emisiones que hay de monedas en estos periodos, que una de las características más modernas que tenía el Imperio Romano era la capacidad de inyectar una cantidad de recursos humanos, económicos y logísticos en una zona de crisis con una velocidad y con una eficiencia descomunal, básicamente. O sea, los romanos tenían una crisis en algún lado y inmediatamente podían desplazar toda una serie de recursos de todo tipo, o sea, militares, humanos, logísticos, financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían los barcos, tenían las flotas organizadas para eso, tenían los recursos, la comida, todo, digamos, para atender esa crisis, digamos. Y eso queda el testimonio de las monedas en ese sentido, que es justamente lo que vos decís, o sea, las acuñaciones de, por ejemplo, de Tito, de Vespasiano y Tito, de Trajano, y otras épocas en las cuales esa frontera está pacífica, digamos, no interesa, y casi no hay acuñaciones. No hay acuñaciones de autoridad militar. Al contrario, en esas épocas pacíficas probablemente florezcan lo que son las monedas municipales, que pueden tener la cara del emperador, o no, pero pueden tenerla, muchas veces la tienen, generalmente la tienen, pero son moneditas de bronce, son moneditas de paz, básicamente, ¿no? Y acuñadas sobre todo por la autoridad cívica, ya sea la colonia, la polis, el municipio, lo que sea. Así. Bueno, los romanos sí, nos sorprenden en un montón de cosas que nos parecen una civilización actual casi, en muchas cosas, en su política, en su organización, en estas cosas que yo les estoy diciendo, por ejemplo, la capacidad de gobernar. De hecho, hay cosas que no se han vuelto a lograr, o sea, constituir un estado que va desde Portugal hasta Irak y desde Escocia hasta Egipto, por ejemplo, que se gobierna eficientemente desde un centro político. Eso no se logró nunca más, por ejemplo. En ese sentido, digamos, eran más avanzados que nosotros, digamos. Y en el otro vemos que, qué sé yo, por ejemplo, los romanos, que tan vivos eran, decimos qué vivos que eran, y sin embargo, por ejemplo, no inventaron prácticamente una máquina de nada. O sea, y eran tontos, no podían inventarla porque eran... No, básicamente, por ejemplo, ustedes leen Suetonio y ven que cuando cayó, creo que Vitelio,
bueno, lo mataron por la calle, qué sé yo, entonces se quedaron con las ganas de hacer una buena ejecución pública, ¿no? Y entonces agarraron al amante de Vitelio, que era un muchachito, pobrecito, que era precioso, por supuesto. Y entonces inventaron una máquina en la cual a él le pusieron las alas de Ícaro. Conocen el mito de Ícaro, Dédalo, Ícaro. Bueno. Y la máquina era una especie de catapulta que lo disparaba para que cruzara volando como Ícaro todo el circo máximo y aterrizara en un punto exacto donde se estrellaban, digamos, a la vista de todo el mundo, una cosa, una crueldad infinita. Digamos, para esas porquerías, digamos, los romanos eran avanzadísimos, o sea, tenían toda la tecnología. Pero claro, después era una sociedad esclavista, entonces no necesitaban inventar una máquina de hacer clavos, por ejemplo, o de hacer, no sé, lo que sea, ¿entienden? O sea, no necesitaban hacer ni una máquina para hacer tela, por ejemplo. Porque tenían esclavos, tenían trabajo esclavo, digamos, ¿entienden? Bueno, esas son las grandes contrastes, las grandes... En Egipto, ya en época helenística, había máquinas tragamonedas, digamos, que iban a los templos, ustedes metían una moneda de bronce y un dios se movía o hablaba o cosas así. Eran máquinas, digamos, básicamente. Había muchas cosas de tecnología que no llegaron a nosotros, básicamente porque deben haber conocido, por eso a mí las novelas